Primero, bueno, una buena noticia en el sentido de que mucha gente nunca pudo acceder, pero también ahora hay algunas complicaciones que podemos charlar con Matías justamente. Exactamente, ahí restablecemos el contacto con Matías justamente para hablar sobre esta cuestión. Matías, ¿nos estás escuchando ahora? Lo escucho perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Cómo es esta historia del canje de terrenos por departamento? ¿Cómo se produce? Todo depende de la zonificación en donde se encuentra el terreno, en realidad. Depende de eso, según la zonificación, de la que sea más rentable. La más rentable es la UC1, es donde se pueden construir la mayor cantidad de pisos, digamos, como para hablar en lo llano. Dependiendo de eso, la toma de la propiedad, que la puede hacer un constructor, un arquitecto, algún desarrollador, la puede llegar a pagar de determinadas maneras, que puede ser o en efectivo, o con metros cuadrados terminados en algún lugar y ya haya terminado la obra, o con metros a construir en el lugar. Dependiendo de cómo armen la negociación, propietario con desarrollador, va a ser que le dé la máxima rentabilidad es cuando le dan metros a construir en el lugar, en el mismo lugar. Se manda a demoler la propiedad y de acuerdo a la zonificación se pueden construir X cantidad de pisos, como comenté. Y se puede obtener o dinero en efectivo o un poco de dinero en efectivo y departamentos terminados, ya construidos, o departamentos a construir en el lugar. Digamos, con este planteo a priori pareciera que al que le conviene es al, digamos, sector de la construcción, al constructor, y aquel, como recién decía Margarita, que puede esperar, no sé, el desarrollo de esa obra, que puede demandar 1 año, 2 años, lo que dure, y tener ese o esos departamentos, ¿no? Pero digo, esto es una tendencia. Claro, ¿qué pasa con aquel que quiere el dinero? ¿Está en condiciones de recibirlo o en general se está imponiendo esto que estamos hablando? No. Es una tendencia porque es mucho más viable quizá, y como no se necesita dinero, se toma directamente departamentos a construir en el lugar y se les paga con departamentos a construir en el lugar. Pero también el tema es que, de acuerdo a las rentabilidades que acabo de mencionar, va disminuyendo. O sea, de efectivo a metros a construir en el lugar va aumentando la cantidad de... A ver, vamos a poner un ejemplo. Si el lote, la casa construida, vale $300.000, si recibe 2 o 3 departamentos terminados, va a recibir quizá $250.000. ¿Sí? Si recibe metros a construir porque el metro cuadrado ya terminado, seguramente se lo den en menos valor, ¿entiendes? Claro. Y si se lo dan en metros a construir en el lugar, ahí aprovecharían el máximo de la rentabilidad, porque el constructor, al no tener que invertir en el lote, puede pagarle con departamentos a construir en el lugar. Todo va a depender de la necesidad que tenga el propietario de participar al 100% del negocio, siendo un fideicomiso, un consorcio o una sociedad anónima, dependiendo de qué entidad se arme, y va a recibir departamentos a construir en el lugar. Ahí, cuando recibe departamentos a construir en el lugar, recibe la máxima rentabilidad del negocio, porque el propietario del lote pasa a ser parte del emprendimiento, digamos. Claro. Después, las otras dos alternativas, que son departamentos terminados o el dinero en efectivo, directamente se escrituran ambas propiedades, la que se vende y la que es tomada, y las que son tomadas, y ahí se termina directamente el negocio. Ya el propietario no participa del negocio, de la rentabilidad del negocio real. No sé si me puedo explicar. Sí, Matías, al margen de esta cuestión, esta novedad, digamos, para la adquisición de propiedades, ¿cómo está en general el panorama, ¿no? En algún momento hemos hablado acerca de, bueno, la ampliación de la capacidad de obtener un crédito hipotecario. Bueno, ¿cómo está el panorama en ese sentido? ¿Ha habido algunas cuestiones vinculadas a esto de la demora a veces en saber si esa propiedad está en condiciones de ser o es apta a banco, como suele decirse? Sí. A ver, los bancos estatales hicieron un muy buen lanzamiento. Después, en mi opinión, creo que no dieron abasto. La cantidad de días que un propietario tenía que esperar para recibir el dinero por el banco a través del comprador
se fue hasta casi 120 días, 180 días, fue un tema, en realidad fue en el 2017, fue un boom, y hoy en día con el aumento de las tasas y algunas y la tardanza, la demora de la entrega del dinero, eso fue, no sé si retrayendo al mercado, pero sí hubo una baja considerable, ¿no? Hoy los bancos privados nosotros tenemos un convenio con un banco bastante importante privado, que su objetivo es entregar el dinero en 60 días, y quizá también la velocidad del trámite, digamos, de la documentación, la agilizan un poco más, qué sé yo. El Banco Nación por ahí te pide un final de obra que es difícil de conseguir, no todos los edificios de la Ciudad de La Plata tienen final de obra. Es más, me arriesgo a decir que un 10%, para tirar un número más o menos, pueden llegar a tener ese final de obra. Los finales de obra, una vez, para que entiendan, una vez terminado el edificio, que quizá desde la demolición hasta la entrega de llave en mano tarda 2 años y medio un edificio en construirse, quizá pasan 2 años más para que le dé el final de obra a la municipalidad. O sea, hay... ¿y qué pasa? Ese inmueble que no tiene final de obra, para el Banco Nación no es apto banco. Claro. Matías, ha habido algunas denuncias que hemos recibido en la radio en relación a un tema fundamental. Vos hablabas allí de algunas modificaciones en las tasas y demás. La gente nos ha llamado diciendo que al momento de que ese banco los convoca para escriturar, después de haber llevado los papeles, de que ese crédito sea apto, de que los papeles personales y los papeles que tienen que ver con la casa están aptos, le modifican, por ejemplo, el porcentaje que debieran pagar. Digo, en general, cuando vos sacás un crédito hipotecario, los bancos te dan entre 60 y 90% de el valor de la casa, el resto vos como comprador tenés que ponerlo. Que ese porcentaje les cambió. Por ejemplo, habían arreglado un 75% el banco, el resto, el 25% restante. El comprador, cuando llega el momento de escriturar, le dicen, usted tiene de acá a 10 días para escriturar, pero solamente el banco le da el 70%. ¿Esto se está dando acá? Sí, hubo un porcentaje muy alto de reservas caídas, como la llamamos nosotros, dentro de la jerga de los martilleros, donde el comprador se compromete con el vendedor a darle el dinero dentro de los 90 días, que era lo que prometían los bancos, y como dije hace un rato, tardan 180 días, entonces el vendedor ya está retrasando 3 meses más para recibir el dinero, y quizá ese mismo vendedor se comprometió con otro inmueble a comprarlo dentro de ese tiempo, entonces tiene que hacer prórroga de la reserva, quizá el que le vende a ese mismo vendedor también se arrepiente en el medio, entonces se arma toda una cadena descendente que hace que el negocio no se pueda dar. Entonces, por lo general los martilleros lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas precautorias de hacer reservas a referéndum de la venta de otra propiedad, se llama. Cosa de que si yo vendo una propiedad y voy a comprar otra propiedad, el vendedor de esa propiedad que yo voy a comprar tiene que saber y debe saber por escrito, mediante una reserva formal, de que si yo no vendo la propiedad que me están comprando, no voy a poder hacer esa operación. Porque quizá si esa medida no se toma, las cadenas se empiezan a cortar. Entonces, el que vendió se queda en la calle, literalmente, así como estoy diciendo. Entonces, ¿y esto por qué se da? ¿Porque los bancos prometieron más de lo que tenían? Sí, exactamente. Administrativamente no les dio ni la capacidad de las carpetas que tomaron, ni la cantidad de empleados, obviamente. O sea, fue un boom. Ahora igual está frisado, los bancos privados están asimilando bastante las tasas, así que hay, creo, un punto de diferencia entre banco y banco, no es tanto. Entonces por ahí hoy yo recomendaría que vayan con un banco privado que lo soluciona en unos 60 días o 90 como mucho, contra 120, 180 que están tardando los estatales, y por un punto más de tasa. Entonces, desde ese lado creo que quizá ese punto, como para hablar mal y pronto, puede estar siendo identificado en unos 2.000 pesos de incremento de cuota mensual, 1.500 pesos. Claro, tal cual. Bueno. El tema es que yo como martillero tengo que asesorar a ese cliente. Primero, una cosa es la precalificación del banco como persona. Sí.
primero precalifican a la persona. Una vez que precalifican a la persona, van a calificar a la propiedad. Sí. Que tiene que llevar reglamento de copropiedad, fotocopia de escritura, fotocopia de plano de pH, final de obra, todo lo que les comenté hoy. Una vez que el banco haya aceptado esa documentación, recién ahí esa propiedad es apta para el crédito bancario. Entonces, el comprador tiene que pasar por esos dos filtros. Uno primero como persona y otro después como propiedad. Está bien, pero si después de todo eso aprobado te modifican esto que estás hablando vos, que por eso hubo... ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Si vos ya tenés preadjudicado el crédito, ¿tenés alguna instancia, defensa del consumidor, algún lugar donde hacer una denuncia o no? Y los bancos se toman el derecho a poder otorgarte eso, y hasta inclusive nosotros hacemos las ofertas a referéndum de que el banco lo otorgue, así que creo que los compradores en ese sentido están muy descubiertos. Obviamente la única alternativa que a mí me queda como martillero para proteger a mis clientes es hacer una muy buena reserva a referéndum de que ocurran diferentes cosas, de que él compre la propiedad, de que el banco le otorgue el crédito, de que la propiedad califique. O sea, tenemos que trabajar mucho los martilleros protegiendo al cliente, porque desde el otro lado, para que se den una idea ustedes, el banco ni siquiera les da una nota en donde dicen que le van a dar el dinero. Claro. El comprador tiene que esperar, y si son cristianos tienen que estar rezando para que eso suceda. O sea, es todo medio a ciegas que se manejan desde ese lado. Está clarísimo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los privados ni los estatales, ¿no? Pero sí, pues la realidad. Creo que se les ha escapado mucho de las manos el tema administrativo. Claro, tal cual. Matías, gracias por aclararnos estas cuestiones y charlar de estos temas que son realmente tan interesantes en tiempos donde realmente es tan difícil, y vos tendrás una mejor percepción que nosotros de poder adquirir una casa, ¿no? Sí, lo que yo recomiendo a la gente en general es que, más que nada, también con todo esto que es engorroso, para, a pesar de que encima contraten a un martillero, que no lo hagan por vía particular, porque va a caducar totalmente la reserva, se van a estresar, no van a entender, porque no tienen por qué entender tampoco, porque compran 1 o 2 o 3 veces en su vida una propiedad. Entonces, claro, yo lo que les recomiendo es que sí o sí convoquen a un martillero matriculado, como para que puedan asesorarlos efectivamente. Está claro. Matías, gracias por estos minutos. Por favor, un placer, para lo que necesiten estoy. Muy amable. Matías de Asi es agente inmobiliario. Arrancamos hablando del canje de terrenos por departamentos como una nueva tendencia, y nos terminamos enterando de que los bancos te cambian las modificaciones, te modifican las condiciones para adquirir un crédito, en algo que en muchos casos es mucho dinero. Muchísimo. Porque si vos cerraste un acuerdo con el banco para que te den un crédito inmobiliario, el 75% del dinero y el 25% restante lo pones vos, si cuando estás ahí, a 15 días de firmar la escritura, te dicen, no, mire, usted tiene que poner el 30%, ese 5% más, en una propiedad que por ahí vale 2 millones de pesos, o 2 millones y medio, es mucho dinero. Y bueno, y se caen, bueno, lo acaba de decir Matías, se han caído muchas reservas para firmar créditos hipotecarios. Bien, bueno, 3 de la tarde, 22 minutos, vamos a hacer la pausa y seguimos en un ratito con más temas hasta las 4 aquí en el Provincial. Perla Damuri, escúchala en Provincia. El mensaje y la botella. Mensaje y la botella. Sábados de 16 a 18. Al mundo lo hacemos entre todos. Guarda los alimentos en frascos de vidrio, ya que envolverlos o taparlos con film o aluminio